Tardes. Bienvenidos a nuestro cuarto día en la segunda semana de la transformación digital, un espacio creado entre la Universidad del Norte y CESA en el marco de la Alianza 4U. Mi nombre es Lucy Barbosa, hago parte del equipo administrativo de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. Antes de iniciar, queremos recordarles la importancia de mantener sus micrófonos apagados para un mejor desarrollo de la sesión. Al finalizar la intervención, tendremos un espacio de 5 minutos para que puedan realizar todas sus preguntas, las cuales pueden enviar vía chat. Estaremos respondiéndolas nuestro conferencista invitado al finalizar la sesión. La evolución del poder informático y la presencia de tecnologías con alto riesgo de intrusión en la vida íntima de las personas plantea la necesidad de reflexionar e iniciar el análisis del alcance y límites del derecho a la privacidad mental. Damos paso a nuestro speaker invitado el día de hoy, Arián Velasco Melo, docente de la Universidad del Norte. El profesor Arián es abogado de la misma institución, magíster en informática y derecho de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un MBA de la Escuela Europea de Negocios, es especialista en gestión y regulación de la Universidad Externado de Colombia, especialista en negocios de la Universidad del Norte y cuenta con estudios en negociación avanzada en Harvard University. Docente a nivel de posgrado, consultor en protección de datos personales, seguridad de la información y derecho de las tecnologías. Actualmente se desempeña como socio de la firma Velasco y Calle de Aleman Abogados, inclusive es miembro de la Junta Directiva de ISACA Medellín. Damos una cordial bienvenida a nuestro docente, el profesor Arián. Bienvenido, profe. Muy buenas tardes a todos. Hola Lucy, ¿cómo estás? Gracias a la Universidad del Norte y al CESA por la invitación para compartir algunos aspectos que desde ya despiertan bastante preocupación en la comunidad científica, en quienes estamos muy involucrados en los temas de privacidad y que son totalmente pertinentes dentro de lo que estamos experimentando, y es un movimiento, una mutación de los modelos de negocios, y pues todo eso de alguna manera se puede encapsular bajo un gran paraguas que es la transformación digital. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a aproximarnos considerando algunas tendencias regulatorias que ya vemos, por lo menos en Latinoamérica, y creo que es la primera en el mundo, en Chile, donde se está planteando una reforma constitucional, también estimulada, liderada por un grupo de científicos desde la Universidad de Nueva York que plantean la importancia desde ya de empezar a visualizar la creación de una nueva categoría de derechos fundamentales, y ese va a ser el tema del que vamos a hablar. Bueno, entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es eso del desarrollo tecnológico? ¿O qué significa el progreso tecnológico? Es una pregunta que a mí me gusta formular en clase con los estudiantes, normalmente en las maestrías de gobierno de tecnología, de seguridad, de transformación, de analítica, porque muchas veces vemos la tecnología bajo un solo prisma, en el sentido de que es únicamente ceros y unos, cuando hablando de la tecnología informática, que es únicamente código, que es únicamente hardware, software y redes. Sin embargo, no podemos perder de norte que tanto ustedes que están del otro lado de la pantalla como yo que estoy aquí, utilizamos la tecnología como un medio, pero en última, quienes nos estamos beneficiando de este espacio son personas allá y soy yo. Y ello es importante para determinar que no toda evolución tecnológica implica o genera un impacto en el bienestar de las personas. Mientras que algunos filósofos hablan del progreso tecnológico como aquella evolución científica
que trae un beneficio para el ser humano. Y plantean un ejemplo que permite apreciar muy fácilmente esta diferencia, y es, por ejemplo, lo que fue el desarrollo científico de la energía atómica que dio lugar a la bomba de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Es evolución científica, sí, pero no es progreso tecnológico. ¿Por qué no es progreso tecnológico? Porque generó un daño en la humanidad. Pero esa misma energía atómica puede ser utilizada para proveer energía de manera segura a una población. Entonces, esto es muy importante porque nos permite aproximarnos y tener presente que el ser humano tiene que estar presente, tiene que ser el eje, tiene que ser el protagonista de la transformación digital y de todo lo que es la ciencia. Aquí algunas notas interesantes de elementos que nosotros podríamos verlos como ciencia ficción. Esa imagen que ven ahí no es una imagen creada a través de Photoshop. Es realmente una persona, él se llama Neil Harbinson, que tomó la decisión que le implantaran un dispositivo que le permite al cerebro captar el entorno, incluso recibir llamadas para facilitar esa fusión de lo que es la informática en la biología y que va dando lugar al nacimiento de unas áreas del conocimiento como la bioinformática, la bioética, que son elementos muy fundamentales, son muy relevantes a la hora de la reflexión filosófica que necesariamente tenemos que hacer cuando estamos hablando de ciencia. Pero también desde 2004 hay así como está Neil Harbinson, empiezan en diferentes centros universitarios a realizarse aproximaciones, estudios, como la del profesor Galland, que busca cómo a partir de lo que pueden ser los datos cerebrales, que imaginemos un encefalograma, se puede llegar a establecer qué está pensando una persona. Hoy ya sabemos nosotros que las redes sociales, los algoritmos, permiten aproximarse de una manera bastante certera a lo que nos gusta, a lo que preferimos, a nuestras tendencias, a nuestras ideologías, a nuestras preferencias. Solo que aquí estamos dando un paso más allá, y es que a partir de datos cerebrales se pueda llegar a interpretar lo que nosotros pensamos. Y empezamos entonces, quienes estamos desde este lado reflexionando, filosofando un poco y aplicando estos temas de privacidad y de seguridad, a decir, bueno, ¿y dónde está ese espacio de la libertad cognitiva? Aquellos de ustedes que en algún momento leyeron 1984, la obra de George Orwell, recordarán que se plantea, y hay una expresión que la desarrolla a lo largo de toda la obra que a mí me impactó, y es la policía del pensamiento. Eso que nosotros pensamos, eso que nosotros tenemos en nuestra mente, hasta qué punto puede ser conocido, debe ser conocido y cuáles son esos límites. Pero también hay otros aspectos maravillosos de lo que es la neurociencia, la neurotecnología, como los estudios que se realizaron alrededor de dotar de implantes cocleares a personas y puntualmente a un individuo que finalmente falleció, pero no por esto, pero le permitió a partir de una paraplegia que había experimentado llegar a beber agua por sí mismo. Y esto es maravilloso porque hay una cantidad de personas con muchas discapacidades. Entonces la tecnología es neutra, somos las personas las que determinamos cuál es el uso y cuál es la orientación que le damos a ello. Hay un aspecto interesante y hoy estaba revisando, la imagen que está aquí es una forma de explicar qué ocurrió dentro de la investigación que hacía el profesor Edward Chan. Y básicamente vemos aquí el cerebro y a esta persona se le instalaron una serie de dispositivos que le permitían, a partir de la generación de las ondas cerebrales, establecer qué estaba pensando esa persona, qué era lo que estaba diciendo, únicamente a partir de neurodatos. Y eso, lo que mostraba el estudio, era una aproximación del 97%. Entonces, imaginemos en el caso del señor Harbinson, si
estuviésemos implantando algún tipo de dispositivo en nuestro cerebro, pues una máquina va a tener la posibilidad de conocer aspectos muy profundos de lo que nosotros somos. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite? Y ese límite debe existir. ¿Es justificable que exista o tenemos que abrir totalmente el espacio a el desarrollo tecnológico independiente de las consecuencias que pueda traer para el ser humano y que pueda traer para la sociedad? Y finalmente, como otro de los aspectos interesantes, es la investigación que hace el profesor Halpen en el sentido de desarrollar un algoritmo que es capaz de identificar qué pensamos, qué ocurre cuando una persona con obesidad se le retira los alimentos. Y básicamente, ¿qué es lo que plantea en el estudio? Cómo a través de un algoritmo eh, basado en neurociencia puede llegarse a controlar las adicciones. Y eso es maravilloso, porque sabemos que es un problema bastante serio, pues de lo que puede ser alcoholismo, la droga, la ludopatía, pero el interrogante es, ese uso benéfico para la sociedad, ¿qué ocurre si se usa de una manera contraria que empiece a desdibujar la esencia de las personas? Y allí lo que empezamos a preguntarnos es, oiga, aquí se necesitarán reglas y esas reglas deberán ser nacionales o esas reglas deben generar un consenso donde llevemos a unas normas internacionales basadas en tratados que nos permitan equilibrar el desarrollo científico con los derechos de las personas y obviamente también privilegiando el desarrollo económico del cual necesitamos todos. Entonces, eh, a nosotros los abogados nos gusta eh, tratar de entender las cosas desde su causa, desde su significado. Y cuando uno va y mira qué es transformación o transformarse, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, teniendo algunas disposiciones del Código Civil que dice que las palabras se tienen que interpretar en el sentido natural o en el que tiene una arte, ciencia, profesión y oficio, pues la primera remisión es a la Real Academia. Y lo que dice es que el transformarse implica cambiar algo en alguien y eso supone lo que hoy estamos experimentando, cómo nuestros negocios empiezan a mutar, empiezan a tener una presencia física, pero esa presencia física empieza a replicarse en un mundo digital que lo hemos visto acelerado en el último año con ocasión de la pandemia. Y eso determina necesariamente que haya cambios, que hayan transformaciones en las prácticas culturales, sociales, económicas. Hoy estamos en el teletrabajo, eso ha permitido que la tecnología soporte y mantenga y que el impacto de la pandemia no haya sido tan catastrófico, pero implica que tenemos que adecuar nuevas realidades a un ordenamiento. Por ejemplo, si uno se va y mira en el Código Sustantivo del Trabajo, que viene por allá de 1950, pues no dice nada del teletrabajo. Recientemente, unas normas sobre teletrabajo y trabajo en casa empiezan a dar algunas aproximaciones, pero no nos dicen nada ni sabemos cómo crear esas nuevas realidades en el mundo laboral. Y así como ocurre en el mundo laboral, pues ocurre en otras dimensiones como en estas, cuando estamos hablando de una transformación importante. Pero también hay otra expresión valiosa y es el término revolución, cuando hablamos de la revolución de la industria 4.0. Y hoy la revolución, pues, en el momento que vivimos en Colombia, pues implica un movimiento con cambios profundos que pueden alterar estructuras y lo que de alguna manera vemos en perspectiva en algunos futurólogos y que los vemos en algunas películas, no deja de ser algo real en el sentido de que si no hay una intervención desde la regulación para equilibrar a los diferentes sujetos que intervienen alrededor de el uso
de la información de ustedes, de la información mía, pues es muy posible que en algún momento la gente termine sublevándose. El término revolución no nos debe causar miedo. El término revolución ha estado en la existencia humana. Y es muy importante, sobre todo porque hay un punto de quiebre cuando desaparece la monarquía y entra una nueva forma de Estado, y es con la Revolución Francesa. Desaparece el monarca, vienen los derechos a la igualdad, el derecho a la vida privada, el derecho a la libertad de pensamiento, que van madurando y finalmente desde 1789 a 1948 llega a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y ello es clave porque lo que puede ocurrir si no hay una reflexión seria de todos quienes estamos participando en esta economía del siglo XXI, puede dar lugar a que existan situaciones bastante críticas, revueltas, que vale la pena anticiparse, y de ahí la necesidad de la regulación, no para obstaculizar el desarrollo, sino precisamente para facilitar, para que sea una forma de vía que conduzca a ese equilibrio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y esto es una definición que está presente en el COMPES de Transformación Digital, pedido por el gobierno en 2019, lo menciona como efectos económicos. Pues claro, la transformación busca que los negocios muten, pero particularmente no debemos olvidar este elemento social. Y en este elemento social estamos nosotros, como individuos y como comunidad. Y básicamente, en la medida que nuestros datos y nuestra vida está en un ordenador, pues empiezan a emerger una serie de preocupaciones, y no solamente, yo creo que ahí se queda corta la definición cuando hace mención únicamente para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Habría sido muy interesante que una definición como esa haga mención y resalte la importancia de equilibrar ese dinamismo digital con los derechos de las personas, y es de lo que vamos a hablar. Entonces, aquí, como les mencionaba, en el derecho comparado, y digamos que es el marco de referencia que tomé, y va particularmente el caso chileno, donde se está planteando una reforma constitucional para darle ese rango a los neuroderechos. Pues hay una definición de un autor, Farah, que dice que es el conjunto de métodos y dispositivos que permiten que haya una conexión, una comunicación con el sistema nervioso, así como lo veíamos en el caso de Harvington. Y hemos visto también cómo hoy empieza la informática a estar presente en el cuerpo humano. Hemos visto cómo en Suecia y en algunos países nórdicos la gente se implanta un chip y con el subcutáneo, y con eso llega, ingresa al metro o hace el acceso a sus centros de trabajo reemplazando la biometría. Pero también esa bondad de la neurotecnología está en la vida de las personas, y particularmente en el ámbito de la salud. Sin embargo, es importante establecer que la aplicación es en muchos campos, y de allí que empecemos a pensar qué ocurre con ello. En Estados Unidos se hacía una investigación, no recuerdo si en la Universidad de Duke, donde le preguntaban a la gente cuáles de estos derechos o cuáles de estos tipos de ustedes son relevantes. Y la encuesta mostraba algo así como el Social ID, y la información de la tarjeta de crédito, la información de pasaportes u otras, y finalmente lo que tenía que ver con la información asociada a las emociones y a la intimidad. Y en Estados Unidos, pues el porcentaje más bajo daba en que la gente todavía no entiende a qué se está refiriendo, cuál es el riesgo sobreviviente de esa fusión de los dispositivos conectados
a nuestro cerebro, y sabemos que también hay unas inversiones muy importantes desde el gobierno Obama para llegar a conocer esa complejidad que somos nosotros, y es qué ocurre en el cerebro, y que sin lugar a dudas pues traerá una serie de beneficios maravillosos para la civilización, pero hay que equilibrarlo necesariamente. Entonces los chilenos hacen una definición de qué son datos neuronales. Los datos cerebrales, imaginemos los que ustedes habrán visto en un encefalograma, ¿cierto? Que lo conectan una serie de sensores y empieza a marcar pues cómo está funcionando nuestro cerebro, las alteraciones, etcétera, etcétera. Pero lo que dice es, venga, además de los datos cerebrales, hay otros datos neuronales que tienen que ver con información de las personas obtenida de manera directa o indirecta, resultado de qué pasa o cómo se interpretan esos datos cerebrales, en donde hay ciencia pura y dura, avanzada, pero que va a conducir en un momento determinado a que se realicen injerencias arbitrarias en la vida de las personas. Y así como hoy yo estoy seguro, ninguno de ustedes permitiría que una persona desconocida ingresara a su domicilio, así como tampoco que les preguntaran qué están pensando, como no les gustaría que opinar quizás algunos sobre todo lo que está pasando en el país, y se lo reservan y hacen su propia reflexión. ¿Qué ocurre si hoy o en unos años todos conectados de alguna manera a la tecnología, empieza alguien, bien sea el sector público, bien sea el sector privado, a conocer muchos aspectos sobre ya no solamente lo que opinamos, ya no solamente esa libertad de expresión que la ejercemos en el mundo eh, físico, también en el mundo digital, sino qué estamos pensando? ¿Será que eso que yo estoy pensando, eso que ustedes están pensando, esas creencias, esos gustos, esas preferencias merecen ser conocidas de manera no autorizada o sin límites? Y allí es donde empieza a darse esta discusión de por qué, si vamos a entrar en un mundo tecnológico basado o que aporte o que apoye la transformación digital, necesariamente tenemos que ver el impacto de la privacidad, y de ahí que las normas, particularmente las europeas y Colombia, pues que sigue esa línea, ya estén hablando de algunos aspectos como la necesidad de gestionar los riesgos, de identificar riesgos, y hablan de realizar evaluaciones de impacto de privacidad, y hablan de la necesidad de que se aplique un principio de seguridad, considerando que estos datos, sin que haya una definición en Colombia, los datos cerebrales, los datos neuronales, entran en nuestra categoría, lo que se llaman datos personales sensibles, en la medida que están asociados a la salud y que tienen un denominador común, siendo información que puede generar discriminación, exclusión o peligro para una persona. Entonces, desde ya es decir, estamos dispuestos, merece que exista límites, o definitivamente quién debe decidir, y es si esa capacidad de decisión sigue manteniéndose en nuestra personalidad, si es una decisión libre, o si cualquiera, porque también eso ocurre, estamos acostumbrados al instalar un programa, a darle seguir, aceptar, sin entender los riesgos, que además están matizados en que no hay un debido deber de información, no hay transparencia en qué ocurre con nuestra información ni cómo viaja. En una sentencia muy interesante de 1992, la T414, se habla del poder informático. Recuerden que estamos hablando un año después de la Constitución del año 91, que huelga decir, es una Constitución valiosa, es una Constitución que si estuviese materializada tendríamos un país muy diferente y sin los problemas que tenemos.
allí aparentemente esa sentencia es romántica porque plantea que a partir de la capacidad de procesamiento, de la capacidad de computación, llegará un momento, y lo dice así, en que el ser humano experimentará un encarcelamiento del alma. Y ese encarcelamiento del alma al que se refiere es la capacidad que tiene la tecnología para influenciar nuestras decisiones. Es la capacidad que tiene para establecer nuestros gustos. Es la posibilidad que en ese momento ya se advertía desde el punto de vista de la minería de datos o la inteligencia de negocios para llegar a establecer qué es lo que prefiere la gente respecto de cierto bien o servicio. Pero aquí ese poder informático lo empezamos a ver 30 años después, cuando Neuralink, esa empresa de Elon Musk, llega y dice, venga, yo tengo como objeto en mi organización transferir la memoria, transferir lo que nosotros somos a dispositivos de almacenamiento externos que puedan ayudar a incrementar la capacidad cognitiva de los ciudadanos, de las personas, y todo eso basado en inteligencia artificial. De hecho, por ahí hay un video hace quizás 2 o 3 semanas en las cuales muestra cómo un chimpancé empieza a jugar frente a una pantalla y resultado del éxito que va teniendo en la interacción con el juego, pues va recibiendo un estímulo en términos de consumo de una bebida basada en banana. Lo que tenemos que pensar, ese poder informático, ese llamado de atención que la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T414 advertía, hoy cómo se manifiesta 30 años después, cuando ya estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando del aprendizaje automático, estamos hablando de la robótica, estamos hablando del Internet de las cosas, y hay una producción masiva, incontrolada y desconocida de datos personales que, si bien pueden servir para el beneficio nuestro, implica también el establecimiento de unas restricciones. Miren en 1968, hace 52 años, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán ya se advertía y se decía, y es de plena aplicación esta reflexión, cómo los descubrimientos científicos y los adelantos tecnológicos que pueden generar beneficios para todos en lo económico, en lo social, en lo cultural, implica que prestemos atención a los derechos y las libertades de los individuos. Imaginemos hace 52 años cuál era la tecnología. Escasamente existiría la televisión, escasamente existiría los teléfonos, que tienen pues sí, un buen par de años, pero era la tecnología presente. Y ahí pues no había mayor riesgos para nosotros, pero hoy, cuando ya dependemos de la tecnología, cuando se cae WhatsApp, cuando se cae cualquiera de las redes sociales, cuando se cae nuestro correo electrónico, entramos en ansiedad. Ahora, ¿qué ocurre y qué va a pasar en este mundo donde estamos viendo una distorsión, una desinformación, unos grandes interrogantes en que no sabemos qué está ocurriendo y cuál es la realidad de nuestro entorno? Entonces, los derechos humanos, que son unas conquistas todos sociales, implican que sean atendidos con el fin de evitar que las personas se cosifiquen. Y esto es un tema realmente preocupante. Cuando la persona se convierte en una mercancía, estamos dejando atrás lo que son las conquistas de más de 200 y pico de años y que son las que fundamentan la civilización occidental. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a volver a la esclavitud, a la decisión de un monarca que concentra los poderes? Pues eso que lo hacía el monarca en un momento determinado, previo a la Revolución Francesa, y que fue dando lugar a los estados modernos, pues es algo que podríamos llegar a experimentar si las personas no intervenían.
De ahí la preocupación de los reguladores, de ahí la preocupación de los científicos, de ahí la preocupación de los organismos multilaterales. Entonces, los neuroderechos, cuando se empieza a hablar de una nueva categoría de derechos fundamentales, básicamente lo que está planteando es cómo desde una norma superior, como es la Constitución, se establece una garantía de manera que las personas puedan existir en un marco que garantice lo que somos y la dignidad que merecemos en nuestra condición humana. Y de ahí que se hable de la necesidad ya no solamente de proteger la privacidad, esos asuntos íntimos, sino la necesidad de garantizar la integridad Parece que perdimos conexión con el profesor Arián. Demos unos minutos que vuelva a intentar conectarse, por favor. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Ok, disculpen la caída de la red, pero aquí en Medellín hubo hoy una tormenta increíble, un problema grandísimo, y yo creo que eso está afectando o nos afectó. Entonces les decía que los de neuroderechos llamaban la atención sobre la necesidad de garantizar la integridad psíquica y mental. Porque lo que plantean las neurotecnologías es la posibilidad de que nosotros no sepamos lo que está ocurriendo, y básicamente es esa limitación en el uso y en el abuso, o sea, en el uso no autorizado y en el abuso incluso de las autorizaciones, como hoy ocurre. Y les decía que aquellos que en redes sociales participan activamente, pues lo que no sabe la gente es que las redes sociales y que algunas aplicaciones básicamente están conociendo y creando perfiles muy completos de cada uno de nosotros, que puede generar un riesgo presente o un riesgo futuro para lo que son nuestras garantías constitucionales. Entonces, esta iniciativa, apoyada en Chile por el profesor Rafael Yuste, es muy valiosa desde ese punto, en la medida que va conduciendo a que haya una evolución en el constitucionalismo moderno. Entonces, el grupo de Morningside llega y plantea, y hoy necesariamente tenemos que hablar de la ética. A algunos quizás les parezca algo extraño, que la ciencia no tiene que ver con la ética, que la tecnología no tiene que ver con la ética, de que el mundo no tiene que ser con la ética, pero precisamente estamos viviendo una catástrofe a nivel global, determinada por factores éticos. Entonces, ellos llegan y plantean que hay 4 derechos, y estos 4 derechos van a dar lugar a 5 formas de derechos fundamentales. Y lo primero es hablar de la necesidad de proteger los neurodatos, es decir, la información obtenida a partir de nuestros
nuestras ondas cerebrales. Lo segundo es la capacidad, o limitar más bien la capacidad que tienen las neurotecnologías de distorsionar o alterar lo que nosotros somos, el yo, ustedes. Y es importante porque lo que se busca es evitar que se pierda la libertad de las personas, que a través de tecnología pueda controlar mis emociones. A partir de la tecnología o de la neurotecnología pueda inhibir lo que yo soy. Porque en últimas, así fue que vinimos al mundo. Somos resultado de una decisión o de la naturaleza o de un creador para otros, pero somos eso. ¿Y hasta qué punto la neurotecnología puede llegar a limitar lo que es el libre albedrío o el libre desarrollo de la personalidad? Y un aspecto donde se llama mucho la atención es que esa capacidad de aumentar la inteligencia debe garantizar el acceso universal a todos los individuos con el fin de que no creemos una brecha social, una especie de castas a la cual únicamente accedan las personas o los países que tienen riqueza frente a una población que vive en otras condiciones muy diferentes. Y un aspecto muy interesante que incluso les recomiendo una serie o un documental que está en Netflix que dice, se llama Prejuicio, se me fue el nombre, hace una investigación sobre cómo hoy los algoritmos son unas cajas negras que toman decisiones automatizadas sin intervenciones humanas, donde no hay una transparencia y nosotros no sabemos qué ocurre con nuestra información. No sabemos, y yo creo que tendríamos, y sería muy valioso saber si cuáles son los riesgos de manipulación o no. Qué chévere que a mí Netflix me sugiera documentales sobre tecnología. Qué chévere que me sugiera películas sobre temas políticos. Eso me parece maravilloso. Lo disfruto, lo aprecio, pero además de eso, ¿qué ocurre? ¿Será que Netflix comparte mis datos? ¿Será que las redes sociales, sin duda ya Cambridge Analytica lo reveló, comparte nuestros datos, vende nuestra información y eso es lo que empieza, si hoy ya son problemas, imagínense en unos años lo que puede pasar cuando se tenga la capacidad de conocer cualquier persona, particular o estado, lo que yo pienso. ¿Qué pasaría hoy si el Estado pudiera leer la mente de lo que cada uno piensa frente a la situación del país? Si ya nos causó una profunda y seria preocupación el que se haya establecido una identificación en redes sociales de quienes compartían las orientaciones políticas del gobierno y quienes no, pues imagínense en esto que no es lejano porque les mostré lo que viene siendo la investigación en neurociencias de lo que puede ocurrir en un gobierno, sea en Colombia, sea en Venezuela, sea en China, sea donde sea, las personas debemos tener y esas garantías a ser lo que somos y a que nuestros derechos fundamentales sean respetados. Y esos principios éticos van a dar o dan lugar al derecho a la privacidad mental, a la identidad, autonomía personal, al libre albedrío, a la autodeterminación, al acceso equitativo a la capacidad, a la aumentación cognitiva y el derecho a la protección de los datos. Y miremos rápidamente qué ocurre en cada uno de ellos. Ese derecho a la privacidad mental, yo me preguntaba, bueno, en Colombia no tenemos una norma constitucional que hable los neuroderechos. Sin embargo, tenemos una serie de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de rango fundamental, sumados a una norma estatutaria en materia de protección de datos, y eso ya daría un espacio de interpretación a la jurisprudencia, a las altas cortes, para que en este tipo de situaciones, que seguramente en Colombia también se estarán trabajando, se estarán investigando, estará quizás en los negocios, permita decir que el desarrollo tecnológico necesariamente tiene que atender a la dignidad humana.
En otras palabras, no puede existir transformación digital entendida como desarrollo tecnológico. La única transformación digital que es aceptable desde mi punto de vista es aquella que conduce a un progreso tecnológico, que piensa en el bienestar de todas las personas, porque en últimas, quienes compramos, sean bienes o servicios, somos personas, así sea que por medio esté una persona jurídica. Entonces, la dignidad humana es un elemento fundamental de lo que nosotros somos a la hora de establecer cuándo se pasa la frontera, hasta dónde va el derecho económico, hasta dónde va el derecho de una persona de realizar ciertas actividades en un marco de libre competencia, libertad empresarial, pero que no trascienda, que no agrave, que no maltrate, que no invada garantías fundamentales. Y sobre eso es sobre lo que se basa en asuntos como los que estamos hablando, por ejemplo, en una discusión, en una colisión de derechos fundamentales, hacer un test de ponderación o un test de proporcionalidad, es poner en una balanza y mirar si esos derechos fundamentales están garantizados o si la libertad económica o el desarrollo científico está pasando fronteras que no puede desconocer. Entonces, ese derecho a la privacidad mental es eso, el derecho a la libertad cognitiva. Porque cuando alguien sabe lo que yo pienso, sin mi consentimiento, creo que allí hay una forma agresiva, mucho más desproporcionada de quien entra a la fuerza en su lugar de domicilio. El derecho a la identidad personal o como lo llaman en estas normas, el agency, es lo que nosotros somos. ¿Hasta qué punto las neurociencias pueden distorsionar lo que les decía? Yo vine a este mundo así. Gustará, no gustará, pero soy yo. No puedo hacer, incluso hay cosas que quizás no nos gusten de nosotros mismos, pero somos así. Entonces, si las personas pudiesen ser alteradas a través de dispositivos cocleares o cualquier otro mecanismo, seríamos nosotros. Estamos hablando de si nos cambian algo en nuestra personalidad esencial, ¿cómo nos sentiríamos? Nos sentiríamos agraviados, pero incluso, ¿qué pasa si quitan de nosotros aquello que nos gusta o si quitan de nosotros aquello que es nocivo? Puede ser que inicialmente pueda ser positivo, pero distorsionaría lo que es el ser humano. De ahí la importancia de garantizar esa integridad psíquica y mental. Muchas veces cuando se habla de intimidad, yo le digo a mis estudiantes, porque hay unos cambios culturales sin duda, los jóvenes cuentan todo en redes sociales, otros quizás no lo hacemos porque estamos metidos en este mundo de la seguridad, de la ciberseguridad y de la privacidad y sabemos lo que ocurre detrás de las pantallas, pero les digo, piensen, cierren los ojos 10 segundos, 15 segundos y traten de imaginar lo que serían ustedes si todo mundo conociera lo que ustedes piensan. Y yo pienso que eso conduciría a unas situaciones catastróficas desde el punto de vista de la integridad física. El libre albedrío es eso que nos permite dar espacio a nuestra creatividad, a nuestra esencia, lo que da lugar a que nosotros vayamos dando respuesta a nuestras necesidades humanas. Hoy en todo este mundo convulsionado vale la pena mirar la pirámide de necesidades de Maslow y básicamente los derechos fundamentales buscan atender esas necesidades fisiológicas, esas necesidades de seguridad del ser humano para poder sentir que tiene valor como individuo. Si nosotros le restamos el valor al individuo, lo que estamos creando son autómatas, personas que pierden el propósito de la vida y hoy vemos dentro de otros planos como la pérdida del propósito de vida o el no hallar ese propósito de vida, pues conduce a situaciones que atentan o que conducen a atentar contra la integridad por los mismos individuos.
Y es esa posibilidad de decir, hay un alto. Oye, sí, muy buena la neurociencia, muy buena la tecnología, pero venga, yo quiero seguir viviendo en un marco natural, yo quiero seguir viviendo en unas condiciones donde yo me sienta pleno, yo quiero seguir viviendo en un lugar donde nadie conozca mayor cosa de mí. Si hoy, por ejemplo, desde el punto de vista de la comunicación, está el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, el tono, la intensidad, y eso ya permite inferir, y la programación neurolingüística permite establecer algunas características de los individuos, imaginemos lo que puede ser un mundo muy permeado, donde la neurotecnología está muy presente en el día a día de las personas. Y este tema, imaginemos hoy, que creo que la pandemia nos permite ejemplificarlo muy bien. Hoy que salió que se estaban levantando, o se existe la intención de levantar los derechos sobre las patentes de manera transitoria para beneficiar a la humanidad, ¿qué pasaría si las vacunas únicamente tuviesen acceso a las personas en el mundo desarrollado? ¿Qué pasaría si los países pobres, que ya vemos que está pasando, por ejemplo, en África, en donde dicen que las vacunas van a llegar en 2023, pues eso es una catástrofe? Estamos viendo qué ocurre en India, y eso es lo que está justificando que hoy el modelo económico alrededor de las patentes diga, oiga, venga, aquí tenemos que hacer algo, porque es que si no el virus va a mutar, y si todos no estamos protegidos, nadie está protegido. Pues aquí va a ocurrir lo mismo. ¿Hasta qué punto podemos dejar a la libertad del mercado? ¿Hasta qué punto podemos dejar que la economía sea la que determine quién tiene derecho a beneficiarse de las neurotecnologías y quién no? Y no podemos generar o agravar la brecha social, la brecha humana que existe entre los países desarrollados y los países en desarrollo y los países realmente pobres. Y frente a la inteligencia artificial, necesariamente hay que dar una lucha, que ya de alguna manera en Europa se empezó a plantear desde el GDPR, desde el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Recientemente se expidió un borrador de reglamento para el uso de la inteligencia artificial, garantizando, dándole equilibrio a los derechos de las personas, a la libertad de empresa, al dinamismo que requiere una sociedad capitalista, en el buen sentido de la palabra. Pero ello implica que las empresas que desarrollan la tecnología nos digan, sean transparentes. De ahí que hay un principio de transparencia, hay un principio de deber de información, hay un principio de deber de prevención, hay un principio de deber de no causar daños. Y hoy es indispensable que esos principios los conozcamos todos. ¿Por qué? Porque si eso no se conoce, si no hay un monitoreo, si no hay un espacio de oposición, no hay un espacio de co-creación, si no hay un espacio de crítica a lo que son los algoritmos, pues estos van a trasladar lo que pueden ser los sesgos que cada uno de nosotros tenemos frente a las personas, frente a las cosas, frente a la realidad. De allí que si no hay un control y si no limitamos que las máquinas puedan tomar decisiones por ellas mismas, es decir, si no hay intervención humana, pues seguramente estaremos caminando hacia un mundo distópico en el cual pues esas conquistas sociales del derecho a la vida privada, a la intimidad, a la libertad de expresión, al libre albedrío, a la dignidad, pues van a desaparecer, resultado de que le dimos la espalda a una tecnología cada vez más presente y que nosotros no somos conscientes porque quizás pensamos que no había espacios para la reflexión filosófica, para la reflexión ética en el uso de la tecnología. Y como conclusiones, para tener un espacio de preguntas, algo que ya he mencionado, transformación digital al margen de las personas no es rentable,
no es rentable ni lo económico, puede serlo en el corto plazo, pero no lo va a hacer en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque las empresas, como las personas, construimos relaciones o le apostamos a relaciones de larga duración, pero esas relaciones se construyen en el marco de la confianza. Si no hay confianza, no hay un fortalecimiento con eso que en el mundo de los negocios llamamos los grupos de interés. Y necesariamente, sin duda, podemos decir, por lo menos yo puedo decir que es un momento envidiable el vivir esta época al margen de la pandemia, obviamente, que es catastrófico por el dolor que nos ha causado a todos. Sí es un momento apasionante desde el punto de vista de la tecnología, pero si no le prestamos atención a la tecnología y particularmente a esas tecnologías de industria 4.0, pues podemos experimentar unas sociedades bastante convulsionadas en donde el concepto de revolución pues podrá presentarse en algún momento. Necesario que estas preocupaciones, que estos ejercicios, que por lo menos ha tomado la iniciativa y que vale la pena rescatar el esfuerzo chileno de hablar de los neuroderechos, sea un punto de partida para que desde el punto de vista multilateral, desde el punto de vista de los acuerdos o los tratados públicos, podamos ponernos en sintonía todos los países, todos los gobiernos, la industria y las personas sobre la necesidad de preservar las garantías y los derechos que nosotros tenemos. Uno de los ejercicios que yo hago en clase y lo primero que le digo a las personas es, venga, cuando hablamos de privacidad o de estos temas de derechos fundamentales es, vamos a utilizar nuestro cerebro, así como tenemos un lado racional y un lado creativo, vamos a utilizar en modo persona, en modo ciudadano de pie y en el otro modo empresario. ¿Por qué? Porque si no logramos ver 360, pues vamos a tener una visión reduccionista de la realidad y eso obviamente termina impactando de manera negativa en muchos frentes. Hoy, pensar que los negocios no les importan los derechos de las personas, pienso que es una visión respetuosamente miope. ¿Por qué? Porque si en los modelos de negocios no se incorpora la relevancia de lo que nosotros somos, de lo que nosotros la Constitución, de lo que nosotros la civilización nos ha entregado como un premio en términos de libertad, puede dar lugar a que esos esfuerzos económicos, a que esos emprendimientos, a que esos modelos de negocios, de transformación digital, experimenten una muerte súbita. Y una muerte súbita determinada en la regulación. Porque ya tenemos una regulación sólida, una regulación que va a ir fortaleciéndose desde el punto de vista de la privacidad, desde el punto de vista de la seguridad, pero lamentablemente son dos lenguajes que muchas veces en el mundo de la alta dirección no se aprecian. No se aprecia. Recientemente, ayer hablábamos en la Universidad del Norte sobre algunas iniciativas y decíamos, oiga, es necesario llegar y poner a la alta dirección a mirar una realidad que está presente en el mundo de los negocios, pero que no estamos viendo. Y por último, el derecho no es un obstáculo a los negocios. Estas normas sobre privacidad, las exigencias de fortalecer la seguridad, la ciberseguridad, no es una situación arbitraria. Presenciamos hace 2 días los ataques de Anonymous a la infraestructura del país. Pero eso que hace Anonymous como parte del hacktivismo también puede experimentarse en otras dimensiones, ya en el punto político, entre lo que son las ciberguerras, de ahí el llamado a tener en cuenta que así como vivimos en la realidad física alrededor de los riesgos, siendo cuidadosos por dónde nos movilizamos, pues los mismos cuidados debemos tener en el mundo digital para efectos de que efectivamente podamos construir una sociedad donde todos quepamos, donde quepan los negocios, donde quepan los derechos de las personas, donde quepa la capacidad del Estado de regular.
Eso de manera general es como mi apreciación, mi aproximación a este tema de los neuroderechos, y es mirarlos no como algo lejano, sino como una necesidad, y apreciarlos ya desde la dimensión del ciudadano. Cuando yo entiendo la realidad como ciudadano, muy seguramente voy a poder ser coherente en mi comportamiento empresarial. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Con mucho gusto podré aproximarme a algunas respuestas. Gracias, profesor Arián, por esta conferencia tan provechosa, interesante y supremamente reflexiva desde lo empresarial y desde lo personal como ciudadanos. Tenemos algunas preguntas, invitamos a todas las personas que continúan conectadas con nosotros a que nos envíen por el chat sus preguntas. Tenemos un comentario inicial muy relacionado con el tema de Elon Musk. Ya usted lo trató alrededor de la conferencia. Y por acá tenemos una pregunta de Mónica Higuera que dice, ¿podría incluir neuroantropología en el sentido de proteger estructura genética individual como parte de identidad e integridad personal? Muy buena pregunta la de Mónica. De hecho, hay una protección frente a los datos genéticos, y lo que se plantea en los documentos alrededor de esta discusión es que, que este tipo de datos, los neurodatos, tengan una protección equivalente a lo que son los datos genéticos que, por ejemplo, tienen ya una presencia positiva en el GDPR. Pero también plantean la importancia de darle una seguridad reforzada, así como tienen, así como tienen los datos asociados a los trasplantes. Es necesario modernizar conceptos, modernizar las regulaciones, pero al margen de que no exista ese tipo de precisión legal, no quiere decir que el derecho no pueda hacer una valoración. Y sin duda, hay que mirar estos problemas desde la dimensión no solamente ética, sino también antropológica y sociológica. Y sin duda, cuando hablamos de la bioinformática y vemos la capacidad de la neurotecnología de alterar no solamente la estructura psíquica, sino en algún momento determinado también la estructura genética. Porque en el caso que les planteaba de la persona que tenía una paraplegia y pudo en un momento a través de robótica beber por él, pues hay una alteración también de elementos genéticos artificiales vía lo que es la ciencia. Entonces, debemos empezar a mirar esto con seriedad, a entender que hay otros espacios de formación desde la bioética, la bioinformática, la neuroantropología, como lo plantea Mónica. Bueno, por acá tenemos un comentario que dice, importantes conclusiones para reflexionar sobre un nuevo aspecto que atenta contra el derecho a la dignidad humana y al libre derecho de la personalidad. Tenemos otra pregunta de Patricia Rosso. ¿Qué tanto el gobierno y la academia es consciente del tema y qué acciones está liderando para abordarlo de manera responsable? Digamos que en Colombia hay una de las cosas que en mi sentir se ha venido haciendo muy bien, es en todo este mundo de las políticas públicas que van marcando un derrotero sobre el desarrollo tecnológico. Y cuando uno mira el COMPES de 2018 de Big Data, ve el COMPES de 2019 sobre transformación digital y inteligencia artificial, cuando ve los COMPES de 2011, 2016 y 2020 sobre ciberseguridad, seguridad digital y seguridad ciudadana en el mundo digital, ve que hay un esfuerzo y que se están realizando actividades oportunas. Sin embargo, el Estado necesita también del concurso de las organizaciones, pero también hay que recordar que la Constitución nos da unas capacidades a los ciudadanos de ser veedores. Y hay unas figuras en la Constitución como la Defensoría, la Procuraduría,
que valdría la pena empezaran a mirar hacia dónde vamos y no por el retrovisor, porque tenemos que trascender, no nos podemos quedar atrás en la era en la que estamos viviendo. Entonces, la economía digital es una realidad y son estos órganos independientes quienes deberían también empezar a revisar cómo se está garantizando esos derechos fundamentales y lo que es la dignidad humana. Bueno, por acá nos llegó otra pregunta. Andrés Rojas pregunta, ¿cómo disminuir los sesgos en el código de un sistema a la luz del derecho? Ok, es una buena pregunta porque lo que se está planteando es que las organizaciones sean transparentes, pongan en la comunidad científica, en la comunidad académica, la forma como están creados los algoritmos, de manera que se puedan identificar sesgos, de manera que se pueda ir mejorando, que así como existe unas etapas de pruebas en la industria del software, también no solamente ese principio de transparencia se haga en un momento inicial, sino de manera periódica, porque, porque esos algoritmos o van a ir obteniendo eficiencia por ellos mismos o van a ir obteniendo eficiencia por la manera como se enriquezca el modelo. Entonces es un ejercicio permanente de transparencia, de ver de información y de tener la capacidad de aceptar el que no existe la perfección, en que es necesario irlo optimizando. Por eso les recomendaba el documental en Netflix, Prejuicio Algo, y se creó una ONG, una fundación que en Estados Unidos lo que está buscando es cómo haya ese espacio de apertura, de transparencia, de decirle a las personas precisamente para que nuestros neuroderechos, nuestros derechos fundamentales no sean desconocidos. Pero eso implica también algo muy importante, y es que nosotros tengamos la disposición y la capacidad a informarnos. Porque si ellos llegan y hablan, cuentan, explican, pero nadie participa, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Así como hoy tenemos una constitución con espacios de veeduría que tampoco ejercemos de manera concreta. Se llama Prejuicio. Ahora, mientras, si quieres, la próxima pregunta, y le doy aquí en Netflix mirar, pero es reciente. Bueno, no, parece que no tenemos más preguntas. De esta manera vamos llegando al final del cuarto día en la segunda semana de la transformación digital. Agradecemos a nuestro conferencista invitado, el profesor Aream, por los valiosos aportes y a todos los presentes haberse conectado y asistir a este evento. Los esperamos en la jornada del día de mañana a las 12:30 del mediodía con la conferencia Hombres y Máquinas en la Cuarta Revolución Industrial. Cómo mejorar la confianza en la inteligencia artificial, muy conectada con la conferencia de la noche. Mañana cerramos nuestra segunda semana de la transformación digital con esta conferencia. Nos acompañará Carlos López Aristegui, docente de ESIC. Buenas noches para todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahí les quedó el nombre, se llama Prejuicio Cifrado. Una feliz noche. Se cuidan, por favor. Hasta luego. Gracias. Feliz noche para todos.